hace el check básicamente es permitirme colocar una condición extra a la tabla, de tal forma de que pues, siempre me va a ayudar para hacer unas cositas, ¿no? Entonces, obviamente, las sentencias se tienen que generar. Como sugerencia, yo sí les digo que lo que dicen es que se puede declarar el cheque como tal dentro de lo que viene siendo la tabla. Al crearla, sí, pero también la podemos crear desde lo que viene siendo el alter, porque generalmente las condiciones que se generan de la tabla muchas veces no quedan del todo claro al inicio, sino que una vez que ya se genera, es cuando ya empiezas a definir, por ejemplo, de que se cumplan ciertas cosas. Esto lo comento porque es lo más habitual, o sea, es sumamente cotidiano, por decirlo, que las condicionales de las cosas que siempre vayan cambiando. Y aquí está lo que les puse, lo que es la restricción check y lo que es el insert y el select, que ahorita vamos a ver. También esta parte de aquí les hice el video para explicarles técnicamente cómo se genera todo lo de la tabla y cómo funciona cada una de las restricciones. Porque sí hubo un pequeño, digamos, una duda bastante grande en qué pasaba con las restricciones, qué sucedía con las restricciones de cada uno de los campos. La restricción en inglés se llama constraint, básicamente. Pero lo que sucede es de que hay ciertos constraints que no necesitan declararse de esa manera. Son algo que se conoce como inline constraints, es decir, son relaciones o restricciones en línea. ¿Cuáles son esas restricciones en línea? Son las que aparecen cuando ustedes le dan clic precisamente para crear la tabla. Lo que es no nulo, binario, signet, en fin, todas esas se llaman restricciones en línea, porque no necesito hacer ninguna otra cosa, simplemente funcionan de la misma manera. Profe, ¿y por qué luego, bueno, haces todo y no te deja guardar el archivo? ¿De qué? O sea, haces todo y no te deja guardar el archivo. Pero... O sea, yo como por decir la tarea que estabas, bueno, lo hice todo. ¿La tabla? Ajá. Las tablas que te la... Ajá. Cuando tú generas una... Ándale, así me parecía todo. Y bueno, aquí se le da, ¿no? Para cambiar el tema y todo eso. Pero ya para guardarlo, en la casita y todo, ya no me dejaba guardarlo. Aquí hay que darle file. Ajá. Y es save model as. Para guardar el archivo. Ah, es que yo le estaba dando aquí al principio todo esto. No. Ah, lo que pasa. Si le das clic acá. Bueno, pero aquí no me dejaba. Bueno, esa era mi duda. Pero porque aquí no me dejaba. Pero es el mismo, o sea, aquí por ejemplo dice save, o sea, no model por el site, pero te debe salir esta cosa. No, a mí no me salía, no me dejaba yo también. Pero te marcaba un error o no hacía nada. Era un error. ¿Qué error? Porque puede ser que lo que el error que te esté marcando es que no tengas permiso de escribir en alguna carpeta. Es como que el error más habitual que da de guardadas es que no hay permiso de guardar. Yo lo personal tuve que usar la página web porque ese programa no me... También ya lo agarré, lo desinstalé, lo volví a instalar y tampoco. Ah, ya. Lo que pasa es que ya sé qué fue lo que hicieron. Lo que pasa es que normalmente cuando entran aquí, no le den clic a esto. Este archivo que está acá es el archivo de ejemplo. Esto nada más es para que vean ustedes cómo se ven precisamente lo que vienen siendo los diagramas. Este que está acá, por obvias razones, no lo van a poder modificar porque es un archivo de plantillas. Por más de que ustedes se vayan acá y le den aquí, ya buscamos una página nueva y nueva, no les va a dejar, se les va a hacer este error. Oh, Lo que pasa es que este archivo que sale por defecto, que es el de Saquila, este de aquí, el de Saquila, ese viene por defecto como
una plantilla nada más de cosa más representativa. Un ejemplo, ¿no? Por eso les decía que tienen que, por eso les dije que tienen que darle clic aquí al signo de más. Ok, entonces se le da en ese, aquí y luego al de acá. Luego le doy clic acá y es donde le pueden generar, porque si no, lo que van a hacer es trabajar sobre un archivo como tal. Pero el de Saquila es un archivo de plantilla que está en C. Y los archivos que están en C, que son los del programa, no te va a dejar. Porque como son archivos que están, digamos, bloqueados por seguridad, porque es una plantilla, no te dejan modificarlos para nada. Si se abre de todas maneras, está la otra opción que dice acá, que es File, Save Model As, y ahí ya te deja guardar en algún otro lugar de cualquier caso. Ahí sí no hay ningún problema. Sí, pero no hay ningún problema. Gracias. Lo del programa, si no te está abriendo, es porque posiblemente lo que hace falta son los drivers. Lo que viene siendo el distribuidor de C++. Ah, ya lo justo en la clase que me puse a descargar. No, ya me ayudó. Es que sí está raro, porque pues, ahí salgo del API. Ya me dejó que se me metí. No, Pero ahorita ya pero se eso es de red para descargar. ¿Dónde? Eso es de red para descargar. No. O sea, ya está descargado todo eso al momento de instalar. Es donde me dice que me sale el error y me dice prueba volver a instalarlo. Entonces lo vuelvo a instalar. Pero en tu caso era porque eran máquinas virtuales, ¿no? Ah, la mía no. Pero es que sí, puede ser también por la versión, porque por ejemplo, si yo lo que creo, porque yo por ejemplo yo todavía tengo el Windows 7, a mí no me gustó el 8, entonces sí, lo que tienes es el Windows 7, trata de buscar la versión 6 del Workbench. en Word, en la página de descargas, arribita hay una opción que dice, que se llama Versions, y ahí sale una si ustedes se van aquí a Workbench, para descargar Workbench como tal. Aquí. Le damos descargar. Y aquí hay una opción que dice archivos. Y aquí es buscar esta opción que es la 6. Es la 610. 6.3 es esta. Eso es del 2017, entonces supongo que se debería de ser compatible con la versión que tiene el sistema operativo. Ahí sí ya es del sistema operativo, entonces puede ser que alguna. Sí, es lo que me imaginaba, porque si no, bueno, en lo personal no me gustó el 8 ni el 10, entonces hasta busqué que cuando ya ve que salió un tiempo de que lo actualizaras, yo sí busqué restaurar el sistema para que se me quitara. Sí, o sea, es posible que sea la versión, entonces no es cuestión de tomarlo en cuenta para que no pase nada. Y precisamente, bueno, regresando por acá, lo que viene siendo lo que pudiésemos llamar nosotros como las restricciones en línea, son las restricciones que salen acá. Lo que es PKML, lo que les expliqué en el video. Y el detalle con eso es de que sí se potencian lo que son las diferentes llaves o los diferentes constraints o restricciones, sí se pueden mezclar. Lo único que sí es que hay ciertas restricciones que son, digamos, para un cierto tipo de carácter. No solo eso, no solo para un cierto tipo, sino que también son excluyentes. O sea, si yo marco algo como autoincremental, por defecto se marca como ya de primaria. Porque al ser autoincremental es un número que se genera de forma creciente por parte de la tabla, por lo tanto no se repite, por lo tanto es de primero. Yo tengo unas dudas de la tarea, por ejemplo, había una parte en la relación generaba un atributo compuesto en el de préstamo. Entonces, por ejemplo, al momento de que hacemos la relación, exacto. Este no es compuesto. Bueno,
lo entendí así. Y es que también hay que desambiguar porque no es compuesto. Si te das cuenta, está saliendo de una relación. De una relación. El compuesto tiene que haber un óvalo al principio y del óvalo salen los otros dos, porque si no, eso quiere decir que esos son atributos de la relación. Ok, entonces, bueno, lo que hice fue tomé la relación y dentro de la misma tabla agregué los datos. Sí, está bien, es eso. Así era, ¿verdad? Así es. Con la relación y dentro de la relación crear los datos. Sí, lo único que hay que cambiar aquí es que esta llave que está acá que dice copy number. Ajá. Esa viene de aquí. Tiene las relaciones, digamos, sus ojos. Nuestros horrores. Aquí en este que le vas para acá. Aquí está copy. Copy number. Desmárcalo de como quiera poner. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Por qué se tendría que hacer así? Lo que sucede es de que si tú lo dejas de esa manera con la llave roja, lo que estás indicando es que el atributo foráneo es llave primaria. Pero por regla general no debe de pasar eso. De hecho, está en la presentación. Sí, y por eso fue que generé el dato acá arriba. El ID. Como un número de renta para que ese no se repitiera. Es el ID únicamente. De hecho, está aquí en la presentación, el que les puse de cómo migrar del programa al modelo. Está parte por parte. Sí, yo sigo sin entender. Pensé que lo había entendido y me costó trabajo. Profe, y también, por ejemplo, cuando tiene la relación multivaluada o no sé cómo se diga. La multivaluada. Ajá, ¿la tabla queda igual o tiene que configurarse de diferente manera? Pero aquí no tenemos. Ahí donde dice pertenece. Pero porque tiene la relación doble. No, esta relación quiere decir que es una relación de bien, pero no es multivaluada. Por eso se supone que se genera la tabla copia, ¿no? Ajá. Porque la tabla copia es una... Es una entregadera, depende de la relación. Y por ejemplo, ahí en el libro cuando dice referencia, es referido y se refiere, honestamente no le entendí esa parte. Es una, de hecho lo vimos la sesión pasada, se llama una llave foránea autorreflexiva, se apunta a sí mismo. Cíclica, dijo, ¿no? Cíclica o autorreflexiva, se apunta a sí mismo. Pero ahí, por ejemplo, ¿es 1 a 1? No. Bueno, sí, técnicamente es 1 Ajá. 1 a 1. Ajá. Pero puede ser de ninguno a máximo 1. Y eso como la selecciono aquí en el Workbench. Por defecto no sale. Esta de la patita de gallo. Ajá. Es esto. De hecho, la habíamos visto. De hecho, sí hicimos el ejercicio, si no estoy mal, de esa tabla. Lo hicimos acá, si no estoy Hicimos un ejemplo. Hicimos un ejemplo, pero no tiene la construcción es distinta. Pero es exactamente lo mismo que sí. O sea, en este caso, digamos que lo que quiero hacer es el libro, ¿no? Entonces tienes el libro. Y aquí sí puedes decir que de alguna forma el título del libro, con un varchar de 145 caracteres, sea tu llave primaria. Eso sí es posible. Porque no se puede repetir el título. Porque no se puede repetir el título. No se debería repetir el título. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice idioma y número de páginas. Aquí puedes dejar idioma aquí. Marcas que es nulo porque obviamente necesitas el idioma porque si no no tiene. Sí, exactamente. Y con el page number, que es un entero, vamos a ponerle el que quieren. Hay 4 posiciones, 5 posiciones. Y estoy diciendo es un número de 5 dígitos, está muy loco que es un número así. Clarísimo el libro, ¿no? Pero por seguridad vamos a dejarlo así, ¿no? Y aquí sí se tiene que marcar como no nulo y aquí se tendría que marcar como un signo. Sí, porque es insignia. Porque no puedes tener. Mi libro tiene menos 12 páginas. ¿Qué estás hablando, no? Sí, fue mi error. Entonces, ahí y aparte se tiene que marcar como no nulo porque es obligatorio. Exacto. Y después, ya que tienes eso, lo que sucede es que ya estás aquí con el libro, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí dice, un libro se refiere o es referido
y es 0 a 1. Quiere decir que un libro puede o no referenciar a otro y puede o no ser referenciado por otro. Ah, ya. Entonces es una relación cíclica. Lo que agarras es este, es de aquí a aquí, otra vez. Y se genera esta llave foránea. Lo único que tienes que hacer es desmarcar esto. Ah, yo no desmarqué eso. Es que, por ejemplo, ahí yo la puse como 1 a 1, creo. Sí, creo que tengo una De hecho, relación. sí es de 1 a 1, pero lo que va a pasar es de que ambas partes de la relación van a empezar con el 0. Y de hecho me generó una. Bueno, se fue sobre autor y aparte me generó otra llave foránea. Y aquí es y aquí esto, aquí ¿qué es lo que sucede? Para modificar la relación, se tiene que dar doble clic sobre la relación. Ajá. Cuando le dan doble clic aquí en la relación, sale esta ventana. Y aquí abajito de ese foreign keys, lo único que tienen que hacer es desmarcar el mandatorio. Y ya queda así. Pero el detalle está aquí que me sigue diciendo que es de uno a muchos, es de 1 a 1, pero ambas partes de la relación son opcionales para que la relación quede así. Desde 0-1-0-1. Ok. Y es lo que dice 0-1-0-1. Yo nada más lo dejé conocer. Técnicamente funciona, o sea, no hay ningún problema. Lo único que estamos denotando ahí es que estamos dejando en claro de que el mínimo es 0 y el máximo es 1. Si lo dejas con la patita de gallo, lo que está sucediendo es que puede ser más de 1. Pero esa restricción entre 1 y más de 1 tiende a ser una situación algo medio rara, porque no hay como tal, si yo reviso la tabla y yo reviso las llaves foráneas, no hay como que algo que me diga que no puedo tener más de 1. Lo único que está pasando es de que internamente el de 0, 1, más de 1 es una revisión interna. La tabla lo revisa como tal. Entonces, si yo lo defino de esta manera, así tal cual, con esto, este mismo índice como tal no me está diciendo que yo pueda tener diferentes cosas ni nada por el estilo. O sea, está medio complicado. Lo que pasa es que muchos, o el 1, se refiere más que nada a cuántas veces se puede repetir esa cosa. Como estoy diciendo que es de 1 a 1, lo que va a pasar aquí es de que esta columna de acá, que es esto, básicamente esto tiene que quedarse con esto. Si yo ya lo marco así, ya la fregué. Porque solo puede aparecer una vez ese campo en algún libro. O sea, un libro puede hacer referencia a solamente un libro, pero ese libro solo puede ser referenciado por un libro también. Entonces eso hace que esa llave foránea también tenga que ser única, pero opcional. No sé si me explico. Sí, es algo complicado, pero sí estoy cachando. Es lógica. Sí, es que la mayoría de las restricciones de este estilo son lógicas. Y todavía no hemos llegado hasta acá, porque aquí es donde ya se vuelve todo nuestro país. Ok, continuamos. Vamos a quedarnos en este para tomar en consideración el ejemplo de acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos este tipo de restricciones, por ejemplo, vamos a ver que aquí yo tengo lo que viene siendo pues, el título, el idioma, el número de páginas y lo que viene siendo el título del libro. El título del libro de referido, entonces aquí le puedo decir referred, para indicar que es el libro que me estoy refiriendo. ¿Y en caracteres se deja igual? Sí. Cuando estamos manejando llaves foráneas, como la llave foránea por defecto es la llave primaria de otra tabla, el tipo de dato tiene que coincidir. O en su defecto tiene que ser un tipo de dato que lo admita. Por ejemplo, si tu llave foránea es un entero, el entero puede entrar en un entero, en un doble, en un flotante y en un decimal. Pero no puede entrar en una cadena de texto, no puede entrar en una fecha, en un año, o sea, no puede entrar en determinadas cosas. Los tipos de datos tienen que ser compatibles, es dígitos con dígitos
cadenas con cadenas, y entre los dígitos, dígitos con decimal y dígitos sin decimal. Porque si no se empiezan a mezclar por ahí y no te deja y te marca un error. Ok. Y la situación es la siguiente: ¿se puede utilizar otra cosa que no sea llave primaria como llave foránea? La respuesta es sí, ustedes lo definen. Lo único que pasa aquí es que el sistema, cuando ustedes lo dibujan y lo quitan, por defecto el sistema toma la llave primaria, pero si ustedes lo quieren cambiar, no hay ningún problema, porque aquí de este lado, en la llave foránea, por eso sale esto de acá. Aquí me preguntan cuál es la tabla. De aquí, esta primera columna es el valor de mi tabla actual, que quiero que se convierta en la llave foránea. Y la segunda columna es el valor de la tabla a la que estoy apuntando, que quiero tomar como referencia, que no necesariamente tiene que ser la llave primaria, puede ser cualquier otra cosa. Solo que hay que tener cuidado porque se escoge la llave foránea porque es la que no se repite. Si escojo algo que no sea llave foránea, por regla solo te deja escoger una de dos cosas: o es llave primaria o es llave única. No te deja seleccionar cualquier otra cosa porque como se pueden repetir los valores, entonces el sistema no va a saber de qué le estás practicando. Ok. Entonces nada más hay que tener cuidado. Independientemente de sea primaria o única, los tipos de datos sí tienen que coincidir, porque si no el mismo sistema no te deja. Porque el sistema te dice no se puede porque el tipo de datos, de hecho el mismo sistema te dice el tipo de datos es incompatible y te dice qué quieres hacer: omito la creación de esto o cambio el tipo de dato para que coincida. Y ahí hay que tener cuidado, sobre todo cuando hablamos de esto, porque si se modifican los tipos de datos con el arte del table, le puedes dar en la torre a la información que tienes guardada. Entonces el arte del table es una modificación de campos. Normalmente se hacen en dos situaciones: cuando eres consciente de lo que vas a hacer o cuando te están pidiendo que lo hagas. Si no, no lo intenten. Entonces mejor lo vemos bajo la segunda opción, ¿no? Ya cuando estoy consciente. Sí, porque por ejemplo, es que muchas veces lo que sucede con las bases de datos, y esa es una constante, es de que muchos creen que en las bases de datos hay un control Z que no existe. Una vez que se ejecuta una sentencia en la base de datos, la sentencia no hay una forma de hacer hay control Z, a menos que se maneje algo que se conoce como sentencias por paquetes. O sea, como anidando, ¿no? No tanto, no, esas son subconsultas, no son dos cosas distintas. Una subconsulta es lo que estás diciendo tú, que es una consulta dentro de otra, y esas se llaman subconsultas. No, los paquetes entran de un sublenguaje que se llama TLC. TCL. Significa, se llama, es Transactional Control Language, es un lenguaje de control de transacciones. Ahí lo que hace es de que MySQL tiene dos sentencias que te ayudan a determinar un punto de corte, que son start, transaction y commit. Todo lo que esté entre start, transaction y commit, todo lo que esté aquí no se va a ejecutar en la verdadera base de datos hasta que yo no ejecute esto. Y se puede generar una regla condicional de tal forma de que si sucede un error, se ejecute algo que se conoce como un rollback. ¿Y te va a decir dónde está ocurriendo el error? No. El error como tal sí te lo dice. No sé si se lo dice. Sí, o sea, no es como andar buscando dónde te faltó el punto y coma. De alguna forma, si te hace falta un punto y coma, sí. Lo que te va a indicar esta parte de aquí, de dónde estuvo el error, es en qué sentencia fue la que reventó. Ajá. ¿Qué está mal en la sentencia? Es lo que te va a decir. O sea, si estuvo mal, por ejemplo, una condicional, el nombre o algo, no te lo va a decir, solo te va a decir, esta sentencia es la que estuvo mal. Y lo que hace esto es que regresa el tiempo hacia aquí. Y todas las sentencias que se hubiesen ejecutado después, de forma positiva antes del error, se omiten y se regresan del punto del tiempo hasta el start transaction. Y además MySQL tiene un control un poquito más complejo porque tú puedes generar puntos de control.
Así como está el de Start Transaction, también existe uno que se llama Create, pues, o sea, no Recovery Point. O sea, es Create Set Point, que es el punto de guardado. Y el rollback es un rollback hacia el inicio o rollback to punto de control. De tal forma de que la estructura de la sentencia de la transacción es un monstruo porque puede tener varios ifs. De si esta no se ejecuta, pero esta sí, guarda esto, pero no guardes esto. Y entonces llama esto y hace esto y entonces esto. Y la sentencia es un chorizo gigante. Es un chorizo, es un conjunto de condiciones para ejecutar las instrucciones. Más que ser instrucciones llenas de instrucciones. Esa es la diferencia entre una subconsulta y una transacción. Okay. Porque la transacción es un conjunto de consultas que no necesariamente tienen que estar ligadas. En cambio, la subconsulta sí. La subconsulta es una sola consulta que necesita de otra para encontrar cierta información que va a utilizar. Okay. Ahí sí queda medio raro. Lo vamos a ver, vamos a empezar a ver la siguiente semana con dos funciones, que es la función in, not in y existe, que son condicionales de búsqueda. Pero sí funciona de esa manera. Es algo... Esta parte de aquí es complicada. De hecho, esta parte de aquí generalmente es un entrenamiento especial para los cajeros de los bancos. Porque esto es lo que manejan los cajeros de los bancos. Porque cada vez que hacen una transacción, una petición de un cliente, generalmente se tiene que manejar con transacciones. Para que, por ejemplo, si el cliente quiere retirar dinero, pero su saldo es insuficiente, pues obviamente hay un error. Entonces la sentencia no puede pasar y se hace un rollback, porque si no se va a descontar el dinero de la cuenta y entonces va a salir una cuenta con dinero negativo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es que se hace. Y esto puedes hacer que el sistema no deje de funcionar, sino que en lugar de que deje de funcionar te mande una alerta nada más y hace el rollback automáticamente. Pero eso ya, esta parte de aquí sí ya es algo que se conoce como manejo avanzado de bases de datos. Eso en sistemas computacionales se ve en la materia que se llama gestión de bases de datos y modelos de bases de datos. No, sí, es gestión de bases es modelos de bases de datos y gestión de bases de datos, que son las que siguen. En sistemas, así se llaman las materias y es donde se ve toda la cosa. Porque hay más condicionales dentro. Porque nosotros nos vamos a quedar solamente sobre las sentencias nada más. Pero en MySQL o en SQL, además de las sentencias, están los triggers, funciones, procedimientos, un montón de chuchería. Entonces, eso ya es SQL avanzado. Esto ya es SQL avanzado, tal. Entonces, nada más es para aprender. ¿Brevario cultural? Sí, de alguna u otra forma. Lo otro que les iba a decir de esta parte es que precisamente hay que tener cuidado cuando se manejen las llaves foráneas. Porque las llaves foráneas sí pueden darse de este estilo. Lo que sucede, y por eso se los comenté en el video, lo que sucede con la restricción NN o not null es que se marca cuando tú quieres que ese campo o esa cabecera de la tabla sea obligatoria cuando se vaya a insertar información. Y si se marca como no nula o como NN, quiere decir que tiene que haber un valor sí o sí. No lo puedo dejar como una celda en blanco en el Excel. Para que funcione como una celda en blanco se tiene que desmarcar eso, dando a entender que es un campo opcional. Los campos obligatorios y opcionales en las tablas sí existen. Pues hay que tenerlo presente para que no haya ninguna duda por allá. Pero no sé si ves alguna duda de esta parte, de cómo quedó esto. Yo bien. ¿Dudas, preguntas? No. Ok. ¿Qué pasa con esto de acá? Y eso lo voy a hacer de la siguiente forma para que vean que ya me voy a cerrar aquí el diagrama porque ya necesito irme a la tabla. Entonces voy a irme al que creo que sí está. Lo voy a hacer aquí en test. Aquí en test vamos a hacer un ejemplo.
así muy sencillito. Vamos a hacer precisamente el diagrama, o sea, esto de acá. Vamos a empezar con esto. Entonces yo tengo mi libro y lo voy a modificar de alguna forma. Entonces voy a crear no un elemento incremental, sino nada más no nulo, y le voy a llamar ISBN. El ISBN es un número internacional, pero no me va a dejar como un entero porque ocupa 13 posiciones. Es un número de 13 caracteres, el ISBN es un número de 13, es un carácter de 13 dígitos. Y siempre los números no pueden ser de 13. Entonces, por eso es llave primaria y nula. Y también es un signo, porque no puedo tener números negativos. Pero aquí va a pasar algo que ahorita les voy a explicar qué tiene que ver con eso. Aquí sí ya tengo el título, aquí le digo que son 145 caracteres. Y aquí, por ejemplo, tengo un idioma, que es el lenguaje. Ya no lo voy a dejar en 45, lo voy a marcar como no nulo y único. Bueno, el lenguaje y lo que viene siendo el page number. Y aquí vamos a dejar un entero de 4 intenciones, 4 dígitos. Y me estoy poniendo muy loco. Y este lo voy a marcar también como no nulo. O sea, todos los campos son obligatorios. Y este que es el page number también lo voy a marcar como un signo, porque precisamente no puedo tener páginas negativas. Cuando yo ya creo esto y le doy a aplicar, automáticamente me genera la tabla. ¿Okay? Lo siguiente que son lo que se conoce como la restricción check, este es especial. ¿Por qué? Porque aquí en el alter table no lo voy a poder hacer. Aquí no hay ninguna forma de crear restricciones de tipo check porque no hay nada que me lo indique en ninguna parte. Ese tipo de restricciones, por eso en SQL se manejan de esta forma. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Es alter table, el nombre de la tabla, es book, y luego add constraint, le voy a poner min pages. Page number mayor de 50. Esto lo que va a hacer es que a la tabla de libros le voy a colocar esa restricción donde yo no puedo dar de alta ningún libro que tenga menos de 50 páginas. Pero entonces primero tengo que crear la tabla con sus atributos y después puedo aplicar eso. Sí. Primero se crean las tablas y después se agregan los constraints de tipo check. Porque estos constraints dependen de que la tabla ya exista para que tú le puedas agregar alguna condición extra a algún campo o a algunos campos. Y es alter table por check, no es todo de chorizo. Es uno por uno para que se vayan generando. Y ahí sí es una sugerencia súper gigante y inmensa de colocarle el nombre. Porque si en algún momento les dicen borra esa restricción porque ya no va a funcionar, si no saben cómo se llama, no lo van a poder quitar. Entonces la puedo meter dentro de una transacción. Como tal, no, porque el constraint se tiene que ejecutar siempre. Pero sí la puedo como empaquetar esas 3 sentencias, ¿no? El create con el constraint. Ajá, o sea, por ejemplo, ahí que tengo esas 3, ¿las puedo señalar dentro de todo el código? Es que esas 3 son una misma sentencia. La sentencia completa es alter table. De hecho es esto. Es alter table, nombre de tabla, add constraint, nombre de constraint, check, condición. Todo eso, una sentencia termina donde llegue el punto y coma. Por eso lo pone hasta abajo, ¿verdad? Ajá. Pero nomás lo puse así para que vean cuáles son los componentes. Pero todo, las 3 líneas es una sola sentencia. Es una sola consulta.
Esa sentencia lo que hace es, voy a modificar, la línea 1 dice alter table book, voy a modificar la tabla book. Add constraint, min pages, voy a agregar una restricción que se va a llamar min pages. Check, page number mayor a 50, quiere decir que el número de páginas de los libros que yo dé de alta tienen que ser mayores a 50. Y por ejemplo, si borra eso, no existe, bueno, lo que mencionaba ahorita de que con eso las constraints le puede dar la madre a la base de datos. Si borra esas oraciones, no. Lo que sucede con el constraint es de que si el constraint de tipo check es una situación especial, porque lo que hace es verificar la condición después de que tú la creas, no antes. Si hay datos dados de alta dentro de la tabla que no cumplen la condición, el sistema no lo va a verificar, porque lo que va a hacer esta cosa es verificar los datos que se van a insertar o se van a actualizar en la tabla. Si ya hay campos previos, no lo va a revisar. Y si yo borro esto, lo único que va a hacer es revisar o borrar la revisión, no va a borrar los datos. O sea, el constraint solamente es una restricción de revisión nada más. No me indica que yo voy a borrar o quitar algo de la tabla. Es simplemente agregar una condición extra sobre los campos para que cuando se vaya a ingresar o actualizar información se acote a esto. Pero si tú lo quitas es porque tú eres consciente de que tú lo vas a validar de alguna otra manera. Y sí que sin decir que los campos que ya estén previamente ahí se van a borrar. O sea, el constraint no es eso. El constraint solamente es una restricción, una revisión nada más. Entonces, por ejemplo, lo que pasa aquí es esto. ¿Dónde lo agregó? Porque no vi dónde lo agregó eso. Es en una sentencia, en una hojita acá. Pero entonces genera mitad. Sí. Tienen que darle aquí en ese. Pero este es como lo que se tiene que hacer después de la conversión. De la cuando ya. Ajá. Esto solo lo pueden hacer directamente dentro del esquema de bases de datos. En la parte de diagramas no se puede. No sé qué. ¿Tiene que ser en la hoja de la esquina? Sí. Okay. Primero tendríamos que entrar aquí, en este. Ok. Tenemos que entrar a la base de datos. Y tenemos que, tenemos que dar el orden a la base de datos para usarla, con el use. Y creamos un nuevo elemento SQL para ejecutar y es donde se coloca esta sentencia. Ya una vez que tenemos esto y le damos aquí al rayito, lo que va a pasar es de que se va a ejecutar la sentencia y aquí ya no lo mismo. Alter table, add constraint, ya se ejecutó correctamente. Si yo quisiera saber si de hecho efectivamente ha sido creado, ese es un dato, por eso les decía que es medio especial, porque no lo pueden revisar ustedes aquí con el alter table, porque si se van aquí, y aquí por ejemplo si se dan cuenta no hay ningún elemento que me diga no, pues a ver si no se puede. Disculpe, profe, ¿no tendrá de casualidad a lo mejor algún ejemplo de cómo ya se ve ejecutado? No sé, a lo mejor desde una página web, cómo tomamos o podemos ingresar datos a esta base de datos. Es que no tiene directamente esta cosa. Cuando ustedes le dan clic aquí a la tabla y dan select, sale esto de acá y aquí al costado les dice cómo lo quieren alimentar. Como si fuese una tabla, como si fuese un formulario, y ven todas estas cositas de acá. Okay. El del formulario es este. Ajá, entonces en este no es necesario tener una interfaz, por ejemplo, web o de algún programa. No necesariamente. Sí. Es que lo que pasa es que SQL no depende de la interfaz. Porque ustedes pueden insertar datos a través de las sentencias. Pero sí, o sea, pueden utilizar este no hay ningún problema.
Suena pequeño, hombre, ¿qué pasa? ¿Por qué no me... No sé por qué no me lo está respetando, eso me recuerda. A ver si no se ve así, que se vea que no me lo esté aceptando, pero... ¿Te hace un mensaje o algo así? No, se me está dando un error, pero creo que es porque como es la base de datos que genera por defecto el sistema. De aquí, si luego de la relación, ¿no puedo entrar a esquemas, profe? ¿Para qué? Para escribir las sentencias. Ah, es aquí en la casita, Ajá. en el delfín y en la parte de abajo, donde dice MySQL Connections. Ajá. Ahí ya debes de tener una conexión creada con localhost. Sí. Nada más le das doble clic. Sí, pero me dicen que está mal la conexión otra vez. Lo que tendrías que, ya tienes, ¿dónde estás en el campo de base de datos? Sí. Digo tu servidor. Me voy a venir contigo. Pero tendrías que ser un sham o utilizando el... No tengo que abrir. A ver cómo le haces. Yo no traigo mi lado. Dime, quítate. Tengo un buen de frío, meta. Sí. Y ahí está el ratito, es darle clic aquí en los MySQL, ¿dónde está? Ahí debajo. Y ahora sí ya puedes conectar. Ahí ya cierras estos. Sí, ¿lo viste? Y ya puedes irte otra vez a la casita y ahí darle doble clic ahí. Y ahora sí ya está conectando. Ok, pero por ejemplo aquí yo tengo mi tabla, ¿no? Me dice mi entidad de relación. Si quieres por llevarla a la base de datos, es arribita. Es una opción que dice es database forward engineering. Ok, ahorita no te cargo. Gracias. Sí. Parece espejo tu compu. Parece espejo tu compu.
Ah, ¿qué dice? ¿No me dejó conectarla? No sé qué abrir. Tenemos que darle a aplicar, ¿no? A la tabla para que la generara. El book, ¿no? ¿Dónde era? Esa es mi tabla y luego ¿dónde es? Templates, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde se genera la tabla? Ahí en donde dice ¿Dónde file. se genera la tabla? Ya la tengo aquí y luego ¿dónde era? Para que la genere. Ay, se me olvidó. No, es en la esta. No me acuerdo. ¿Dónde dijo para generar la tabla? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Ajá. El Chuy. Chuy. Sé que eso es déjame definir esta tabla porque no está cuadrado. ¿Pero qué quieres generar? ¿Nada más una tabla? Sí. No, ya está, para que la Seleccionas podamos la tabla Para que la podamos ver. Acá en para generar la Database. sentencia, ¿no? Y es forward engine. Ahí está, ahí. Y ya. Según esto nada más dar el siguiente y si se calienta tu máquina, aléjate porque no explota. Lo que pasa es que esta restricción, que es la restricción check, es relativamente nueva en MySQL. Entonces tendríamos Entonces, como es nueva tal cual. Las versiones más recientes de MySQL son las que la resuelven. Las otras la toman y la leen, pero no la guardan. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, como ya depende que sea menor que 50, si yo trato de darle algo que sea menor de 50, no me va a dejar. Aquí está el content. ahí ya es el ejercicio que estaba preguntando el compañero, ¿no? ¿Qué es lo que haría si no se está? Aquí si yo le coloco 50, también me va a marcar el error porque es menor. Yo ya marco aquí 51. Y por ejemplo, SQL sí detecta el menor o igual o mayor o igual. Sí, es con lo que puso la Aquí lo único que pasa es que si agregan este tipo de restricciones aquí en Workbench, cuando le traten de dar, por ejemplo, el Ante Table, no lo va a abrir. La tenemos que ejecutar en el. No tanto ejecutar en otro lado, sino lo que sucede es de que simplemente no lo va a reconocer propiamente hablando. ¿Por qué le salió como otro concepto? Porque aquí estaba tratando de eliminar la sentencia, pero aquí me marcó un error porque no la reconoce. Pero según yo, ¿Ya la encontraste? Por la versión. Yo tengo la versión 6.3. Si yo actualizo la versión 8, ya me debe dejar. Ok. Voy a descargar la versión más reciente. Me apareció error. Me apareció error. Entonces, básicamente es eso. O sea, aquí me está dando el error dentro del Workbench, pero porque yo tuve la versión que dejaba metido. O sea, en la 6.3. En la 6.3 no te va a dejar manejar los checks. No pida porque sí, lo que estoy viendo ahorita es que se me hace más fácil porque tú estás trabajando en diagrama de hace rato, ahí llego de una más. No, lo otro que trabajo directamente sobre HTML.
Pero Champ no era solo para crear el servidor. Por eso, pero el servidor Shop viene con este editor que se llama HTML. Lo viene como crear. Si se instala Apache MySQL, por defecto instala esta cosa. Que es un editor precisamente de bases de datos de forma visual. Sí, no hay ningún. ¿Dónde se le instalan los proyectos? O sea, hay tres temas, pero no los tenemos. Le puso unos meses, está como administrador, ¿no? Pero no te aclaran que no se saben estas. Sí, o sea, no salen todos Claro. los que he hecho. Pero es que no se guardan a menos que tú las creas, no se guardan. O sea, es que esto no se va a ver allá. ¿Y cómo lo puedo hacer? Tienes que darle a doble clic al lo que se llama el diagrama. Ahí, por ejemplo, si quieres que esto se vaya para allá, es database, forward generate, siguiente, siguiente, y ahí siguiente, siguiente. Ahí dice limpiarlos. Entre categoría. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti? Lo que le está pasando a él. Eso es lo que les decía. ¿Se acuerdan que les dije que MySQL y MariaDB son dos cosas diferentes? Ahí lo que está pasando es de que, como lo estás haciendo con Forward Generate con Workbench, las llaves, porque la llave foránea le agrega la palabra visible, y visible no existe en MariaDB. Entonces, cuando se trata de hacer eso directamente, es cuando marca el error. Y entonces ahí que tengo que hacer. Vete para atrás. ¿Es el 1064 el error? Sí. Vete para atrás. ¿Sí? Es el Aquí, mismo. el texto que está acá es buscar todo lo que diga visible y borrar. Regrésate. Nada más esa palabra. Sí, O la toda palabra visible. ok. La palabra visible. Sí. Toda la extensión que diga visible, o sea, la palabra como tal, visible, se tiene que borrar. Ok. Porque si no, esa sentencia que es la de visible no existe dentro de MariaDB. Y como no existe dentro de MariaDB, no les deja. La coma no se borra. No, solo la palabra visible. Solamente la palabra. ¿Instalaste el servidor? No, Champ es una cosa, pero no sé si instalaste. Pero me refiero a que si instalaste el servidor de MySQL cuando instalaste. Pero es que no sé. A ver, No, o sea, cuando ejecutaste el programa te pedía varias cosas. sí, varias cosas. ¿Instalaste todo o no instalaste Workbench? No, de la que se puso a despegar todo, ¿no? Eso no está olvidando. Entonces, ¿qué? Lo que pasa es que aquí tienes que colocar la contraseña. Ahí lo que está haciendo es tratando de conectar. Aquí ya se conectó. No fue mencionado. Entonces eso quiere decir que no es no está con, no es que no esté descargado, sino que lo que sucede es lo que te decía, que aquí lo que tienes que hacer es modificar la de porque Me gustan tus apuntes. aquí en aquí la contraseña, tienes que colocar la contraseña que le pusiste a la base de datos.
Es la forma más rápida de hacer algo. Mándame. Es la forma más rápida de hacer algo cuando estás en la... ¿Verdad? O sea, que lo estás anotando en tu libro. Ahí tienes que escribir la contraseña que se creó. ¿Cuál de? Es que nos des para que tú decidas. Yo lo creía. Vamos a ir a las charlas al rato. Sí. Pero yo no traigo, no es cero. Vas a invitarme. Me niego. Es que eso es lo que te decía la otra vez, que tenías que realizar si... Porque lo que estabas intentando hacer, si mal no recuerdo, fue de que no te lo abría porque te faltaban los paquetes. Ajá. Y ya lo descargué. Son los médicos que veo los HPC, que me harán eso, pero no sé si me acuerdo. Entonces lo que va a hacer esto ahorita es que va a abrir el instalador. Todavía hay una visible. No, ya no hay nada. ¿Qué es lo que está instalado? Pero esto que está ahí. Ya. Como te va a revisar ahorita qué es lo que está instalado, precisamente es ahí está. Aquí sí está el server. Aquí está el de aquí. Y aquí es lo que dice next. Y aquí lo que tienes que colocar es colocar una contraseña para la escuela. Es lo que te decía que tenías que hacer. Sí, espérame. A ver, bájate Ahí más. tienes que colocar una contraseña que tú quieras y esa es la que vas a poner ahí. ¿Puede ser en inglés o...? No, puede ser cualquiera. Ahí sí no hay ningún. Me sigue apareciendo el error, profe. Ya no tengo ningún visible. ¿Pero qué error te marca? El mismo, el 1064. A ver hacia arriba. 1064. FBook. Es FBook 1. For reference. Ajá, reference. Después es next, ¿verdad? Ajá. For references library. Constraints. Library book. Vete para atrás. Ajá, arriba. ¿Dónde está esa tabla? ¿Es la primera? No, está arriba, está arriba, está arriba. Creative Ignotic Seal. Ajá. Aquí se... Voy. Pero, ¿cuál ¿A ti es? ya te quedó Jesús? ¿Ya lo ejecutó? ¿No? Ya. Ya nada más viene el programa y vuelve a ver. No, a mí tampoco me salió. Y aquí ya está. Y si te vas aquí a al Alter Table, aquí ya deben de salir los aquí y foreign keys, ya está. Ya nada más es eso. Aunque parezca el error. ¿Es fácil? Pero entonces, aunque parezca el error. Es que yo cuando lo estaba terminando me siguió apareciendo el error, el 1064. Yo lo que hice, ahora sí que cerré esa ventana y volví a empezar desde cero. Antes de que me apareciera el error del Visible, ya me puse a borrar todo y ya me cargó listo. Nada más se marcó la casa. Ah, ya en lugar de regresarte. Ajá, en lugar de regresar, lo cerré y ya para que me apareciera aquí en Table, cerré otra vez todo el programa. No, ese es de la Sí, porque como que ya había hecho un paso antes y no te permite eso, no hacer eso. Exactamente.
Como que tiene ahí una restricción. O sea, por ejemplo, lo que ¿Pero por qué pasa eso? ¿Qué es lo que pasa? Es que es una restricción del programa. Es que si les voy a explicar qué es lo que sucede. Si lo que pasa es que ustedes están trabajando con Workbench y Sham, el error del equipo siempre les va a pasar. Pero si están trabajando con Workbench y el servidor de MySQL no les va a marcar el error. Porque el error es entre los dos manejadores, porque MariaDB no tiene la sentencia visible. Pero MySQL Server sí. Entonces, Y ese Es programa lo que yo les ese decía. servidor de MySQL lo tiene también para poder descargar. Esta es la página que sí. Sí, la Viene página. todo, viene Es todo lo que el estamos paquete. utilizando. Viene todo el paquetote. Cuando descargan el instalador, les pregunta qué quieren instalar y ahí está todo. Puedes descargar el servidor, todo lo demás. También la versión 6 que acaba de borrar. No, la versión 6 ahora sí la vas versión a 6 no tiene acceso a eso. Te vas a base de datos a una Esta parte de aquí, esa parte de la versión 8 y el visible también es la parte de la versión 8. Pero lo del servidor no, porque yo para poder trabajar. pues. Como tal, sí debe de tener. Le das clic. Pero tiene que descargar aparte, no funciona exactamente igual. Por aquí. Entonces tendría que desinstalar todo y volverlo a instalar para descargar el servidor. No necesariamente. Hay una opción de. Pues te vas a No por eso, sino que como estamos manejando, en el caso de los que tienen Sham, lo único que tienen que hacer es entrar a esa página que se llama Localhost de 64 o 8. Así la busco en el navegador. Sí, no, lo escribes de hecho, Localhost diagonal, PHP MyAdmin con. No, das clic y solito. ¿Cómo se llama la página? No alcanzo a ver. Enter. Ah, Y ahí está. ¿es loca qué? Localhost diagonal PHP MyAdmin. Ok. No, PHP MyAdmin. Aquí lo que tienen que hacer, para que funcione esto, tienen que encenderla en la página. Acá en el Sham, ¿no? Y es localhost, si por ejemplo sientes nada más el localhost, aquí, por defecto te va a llevar acá y aquí dice PHP MyAdmin, nada más le das clic allá y ya te lo abre. Y ahí está la instalación. Ahí tienes que habilitar Apache. Sí, sí. Y ahí está, y ahí están las tablas. Es lo mismo. Ok. Entonces, localhost. Ya sería todo. ¿Cómo dijo que para usarlo en el programa, para usar HP? Espera. Ok. Entonces aquí puedo meter las mismas sentencias que en la Ahí tienes el todo. Ahí tienes que colocar la contraseña. Ok. Profe, ¿dónde estudió usted? Close. ¿Dónde estudió usted? En Yucatán. Ah, no. Sí, bueno. Y ahora sí va a decir ¿listo? Ahora sí te vas aquí a los esquemas. Aquí en esta opción. Y ahí ya tenemos. Entonces, ese sí tienen descargado el Sham. No, si tienen descargado el servidor de SQL no les va a funcionar porque no tienen este complemento. Por eso les decía. Es que se supone que el PHP es el que transmite la información. PHP es el servidor de PHP, es un servidor web. A donde te estás conectando con PHP MyAdmin es el servidor de MariaDB que está generando Sham. Pero el que tengo aquí, ¿no? Sí, el que está en tu página. Y aquí sí es exactamente lo mismo, aquí funciona de la misma manera. Porque aquí, para crear las bases de datos, es aquí arriba, nueva, y la tabla es seleccionar la base de datos y aquí está la que dice nueva. Y aquí pues se ve exactamente como el otro. Aquí está. Aquí pues se le da el nombre del campo, el tipo de datos, la longitud.
Ahí está más amigable, ¿no? Es que es exactamente lo mismo, nada más que es una interfaz diferente, pero sí, pero exactamente lo mismo. Esta interfaz que se llama PHP también es un gestor de bases de datos como hemos hecho. Y por ejemplo, la de la práctica, esa la hice en Workbench. ¿Y cómo la puedo importar aquí? No le doy. Lo que tendrías que hacer es que te vas a donde dice Forward Engineering. Ajá. Y antes de darle a ejecutar, copias toda la sentencia y la pegas acá. ¿En dónde? O sea, si lo que quieres hacer es eso, lo que tendrías que hacer es entrar directamente a lo de aquí ya eliminé el Word. Ok. Es darle clic a donde dice Database Forward Engineering. Ajá. Le das siguiente, hasta que llegues a la parte donde está todo el texto de SQL. Donde me salió el visible. Ajá. Okay. Ahí hay una opción abajito que dice Copy to Clipboard. Ajá, tu copito aquí. Es copiar el portapapeles. Ajá. Sí. Dale clic. Ya. Ahora te vas aquí y lo que vas a hacer es crear una base de datos nueva. ¿Le doy nueva? Ajá, en la parte de arriba le das nueva. Ajá. Generas la que tú quieres. Le pones el nombre que tú quieres. Okay. Cuando le das clic aquí en nueva, lo que sale es aquí le colocas el nombre y aquí seleccionas el contenido. O sea, el juego de caracteres. Nada más lo seleccionas y ya. ¿En dónde le doy? Aquí. Ajá. Sí. Le colocas el nombre y aquí el juego de caracteres le colocas el 894. Ajá, sí. Le doy crear. Y ya de este costado te debe de salir. Si no te sale, aquí arriba viene una flechita verde. Le das clic aquí para que se actualice y ahí debe salir la base de datos. María, no sé qué listo. Y Lo que haces ahí es seleccionar. ajá. Y te debe aquí, cuando seleccionas la base de datos, aquí te salen las tablas de la base de datos. ¿Me sale acá? Te sale en blanco porque no hay ninguna. Ajá. Te vas aquí a la pestaña que dice SQL Ajá. y ahí donde está este cuadro en blanco, pegas el texto, control V. Lo único que haces ahí es buscar la palabra visible otra vez y borrarla. ¿También aquí la tengo que borrar? Sí, porque estás manejando MariaDB. Ah, ok. O sea, es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Pero es más fácil de la siguiente manera. Vete al bloc de notas. Pegarlo todo, ¿no? Y Le, lo pego le pegas todo, le das control V, Ajá. que es de buscar. Sí, sí, sí. Aquí de buscar y reemplazar. Pues aquí es control, en mi caso es control F. Ajá. Pero es reemplazar y aquí le colocas visible, reemplazar por nada. Y ya ¡prum! Te borra todo lo que diga visible. ¿Dónde están notas? Perdón, ¿puede volver a regresar? Este es un programa que yo tengo aparte. Ah. Pero el de Notepad es el blog de notas. Sí, también En el blog de notas también está que dice es edición, reemplazar. Y aquí le dan buscar visible y reemplazar por nada. Van a reemplazar todo y lo que va a hacer es que va a buscar la palabra visible. Ajá. Y la va a buscar y va a borrar toda la incidencia de la Ya palabra vuelvo a visible. copiar todo el código y ya va a salir sin visible. Ajá, exactamente. Ahora si te vas al PHP Mailchimp y lo pegas y le das ejecutar, Nada más enter. no, ejecutar. Aquí abajito. Aquí dice Continuar. Ok. le das y ya ¡pum! Empieza. Le dejo habilitada la revisión de las claves foráneas. Sí, no hay problema. Ok. Y ya ¡pum! Empieza. Error. Ajá. ¿Qué error? La variable unichecks no puede ser configurada para la variable unichecks. Esto de acá, esto de aquí, este de acá. ¿Ya pudiste con ese? Como dijo el profe. Y así hasta el de arriba también tiene este de acá. Es que ya lo borraste, ¿no? Sí, es una cabecera del programa de PHP Mailchimp. Digo, del Workbench. Ya está. Y ya está, ya aquí ya está. Aquí ya nada más la actualizo. Bueno, esta es la que hicimos aquí en clase, entonces aquí nada más la actualizo. Porque es la que tenía seleccionada. Oh. Aquí sí hay que tener cuidado donde lo están colocando, porque cuando seleccionan la base de datos, aquí tienes que darle clic acá
Y otra vez pegar esto, y borras esto de acá. Y lo de arriba también. Y ahora sí te vas aquí en el entregable. Pero ya sé por qué. Porque aquí le estoy diciendo que te lo creen en mi bebé. Entonces aquí lo modifico como entregable 2. Sí. Lo puedes hacer otra vez, lo puedes hacer otra vez dentro del bloque de notas. Buscas mi DB y le pones entregable 2. Es mi DB. DB. Y le pones entregable 2. ¿Pero con el espacio? No, pusiste un espacio ahí. Entregable espacio 2. Es que tiene que ser eso. Ajá, de eso. Ahora es copiar y pegar. Nada más copias y pegas todo eso. Hasta antes del otro. Ahí es. Ya se hicieron fea. Ya tiene 2 semanas. No, Es lo que te decía. no reconoció El espacio. Estoy bien frío, ¿no? Sí, nomás le das clic aquí. Y aquí es en operaciones. Aquí es entregable. Bien bajo. Vamos a ver. Si no, luego no le entiendo. Era copiar la base de datos, nada más generar aquí el puro nombre, ¿no? ¿Cómo? Era generar el puro nombre. Sí, ahí es nombre y Ahí. todo de caracteres. Nada más ahí, ¿no? Y ya nada más crear. Sí, y ahí al costado ya sale la base de datos. En la barra de la izquierda ya sale. Así. Ajá. No, sí, es que sí, definitivamente son mundos. O sea, es que es lo que les decía en las otras clases. Lo que pasa es que dependiendo del editor que ustedes vayan a utilizar son las sentencias que hay que cuidar. Okay. Ya lo puse en prueba, ya abrí el SQL, ya pegué esto. Nada más que aquí hay que tener cuidado. Vete para arriba en las sentencias. Esta parte de aquí arriba hay que borrarla. Y no solo eso, porque aquí dice create schema if not exist library. Como estás copiando esto, lo que va a hacer es de que te lo va a crear automáticamente. Okay. Entonces aquí si tú le das clic acá en continuar, sí ahí por ejemplo te dice SQL, pero ya sé por qué, es este. Aquí al final esto de acá también se borra. Le das aquí al final continuar y ya te hizo, pero aquí te generó la base de datos que se llama library. Porque en la misma sentencia, como dice, create schema if not exist, quiere decir, crea la base de datos si no existe llamada library. Okay. Y ya con eso. De hecho, ahí está. Sí. Ahí están todas las tablas. Pero sí, nada más. Regalen de su cerebro. O sea, aquí el chiste es el siguiente. Lo que sucede es que el Workbench como tal sí le sirve para manejar las bases de datos y todo eso. Pero cuando se trata de las llaves foráneas, MySQL y MariaDB son muy diferentes. Porque MariaDB agrega el visible a todos los constraints. En cambio, más bien, MySQL agrega visible a todos los constraints, mientras que MySQL no. Y MySQL y MariaDB son dos gestores totalmente Sí, diferentes. es la compatibilidad que tienen, ¿no? O sea, las restricciones que comentaba, ¿no? O sea, entre uno y otro. Exactamente. Entonces pueden utilizar Workbench netamente para el diseño estructural de la tabla, o sea, de las tablas. Si tienen Sham con MariaDB, lo que pueden hacer es ocupar PHP MariaDB. O en su defecto, lo que pueden hacer es no crear la estructura de las tablas sin crear lo que vienen siendo las llaves foráneas, crear la sentencia de creado de la tabla
Ok. abrirla desde acá y ya crear la llave foránea desde acá. O sea, si no crean hasta las llaves foráneas, tal cual la sentencia se ejecuta sin ningún problema en MySQL, porque el problema es las llaves foráneas y las llaves únicas. Ok. Si tienen llaves foráneas y únicas, si tienen sham, no seleccionen esos campos o no crean foráneas ni únicas. Y cuando ya generen la base de datos como tal, nada más entran acá y van a ver la base de datos. Lo único que tendrían que hacer aquí es que si tienen eso, se van aquí a la tabla y aquí le dan estructura. Ok. Aquí en la estructura hay una opción que dice lista de relaciones. Y ahí es donde Esta ya... lista de relaciones es donde se generan las llaves foráneas. Aquí le colocan un nombre y lo de siempre, la columna de la tabla donde está, la tabla a la que van a apuntar y la columna de esa tabla que van a utilizar. Y ya, le dan aquí guardar y ya automáticamente aquí les genera la llave foránea. Si lo que quieren agregar es la llave única, aquí en estructura otra vez seleccionan el campo que quieren que sea único, le dan cambiar. Y aquí al final hay una opción que dice precisamente ese tipo de restricción. Es el atributo. Ese también es aquí abajo, en este. Aquí le dan el índice. En estos índices le dan crear un índice. Le dan aquí continuar y se va a ver esta ventana. Aquí le colocan el nombre que ustedes quieran y aquí están los tipos. Aquí está el único. Le dan ahí y ya nada más seleccionan la columna que quieran y le dan continuar. Y automáticamente se crea el índice único. Okay. Ahí lo que pasa es de que es un poco distinto. Más laborioso, ¿no? Quizás. No necesariamente laborioso, porque es el mismo trabajo que harías directamente en el gráfico. Lo único que pasa es que las sentencias de MariaDB no son exactamente iguales que la de... Más bien, las sentencias de MariaDB funcionan en MySQL, pero las de MySQL no funcionan en MariaDB. Ese es el único detalle. Es por lo cual es que deberías separar el SQL, ¿no? No necesariamente. Lo que pasa es que Workbench se utiliza como una herramienta introductoria precisamente porque les da la posibilidad de generar las gráficas. Pero si nos fuéramos a irnos de trancazos, se los digo que lo hagan todo con esto. Todo a través de Bash. Pero no tiene caso que les diga cómo a través de Bash. Digamos que algo especializado. Entonces nada más es eso, no es tanto despapalle. Precisamente también por eso es esta cosa de acá. La restricción check es una restricción que sí me acepta MariaDB y me sirve para eso, para agregar ciertas restricciones extras. De hecho, lo único que no hace Workbench hacia MariaDB son las llaves foráneas y las restricciones únicas. Es lo único que no hace. Todo lo demás funciona exactamente igual. Porque MySQL le agrega la palabra visible. ¿Por qué? Se le dio la bendita gana para decir, me voy a diferenciar de Juanito. Es por lo único que es esa bendita cochinada. Pues es como un código también para, por ejemplo, lo que nos decía la clase pasada, ¿no? De que tiene que ser único. Exactamente. En este caso lo que sucede es que MariaDB, MySQL y los demás elementos se llaman gestores de bases de datos. Se llaman sistemas gestores de bases de datos. Entonces, como cada gestor tiene su propio lenguaje o interpretación del mismo lenguaje, le agregan cosas que a veces no tienen los demás como para destacarse del resto. Es el valor agregado del producto. Entonces, nada más es eso. Los que descargaron Workbench e instalaron el servidor de MySQL en lugar de Sham no tienen ese problema porque como están trabajando con MySQL directamente, es transparente el proceso. Pero si lo que instalaron fue Sham y después MySQL Workbench, es cuando se da el conflicto. Porque como PHP como lo que viene siendo Sham, trabaja con MariaDB y no con MySQL, como es el gestor diferente, la sentencia no me la acepta. Entonces, si desinstalo... Sí, porque no lee el lenguaje, ¿no? Si desinstalan Sham y reinstalan lo que viene siendo el SQL server, no va a haber ningún problema.
pero en su caso, como me estabas diciendo en la parte de cómo lo veo en web, eso solo te lo da PHP-MyAdmin, no te lo va a dar ¿cómo se llama? El workbench. El PHP-MyAdmin, y ahí sí yo les diría, por eso yo les decía que trabajáramos con Champ, porque Champ me da esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? El mismo editor, el workbench, cuando le dan a agregar por el formulario, si se dieron cuenta, solo son campos de texto todos genéricos. Pero cuando se maneja PHP-MyAdmin, por ejemplo, yo aquí tengo uno que se llama agencia, que tengo restricciones y todo. Si yo me voy aquí a ventas y trato de dar de alta una venta en insertar, aquí vean cómo los campos ID cliente, ID coche y ID empleado, los tres funcionan como si fuese un dropdown. Un dropdown, esto. Pero porque ahí me está mostrando lo que existe en la tabla que estoy apuntando. Entonces ahí es más práctico porque tú puedes seleccionar de esa lista el que quieres. En cambio, un workbench no te lo va a dar, te va a pedir que tú metas el número. Pero tienes que saber de memoria para escribir el número. Aquí es más visual. Esa es la diferencia entre PHP-MyAdmin y el workbench. Esa es la diferencia tal cual. Hay otro editor que también se puede utilizar, y ahí ustedes tendrían que solicitar una licencia libre con su número de cuenta. Es un editor que existe, que es de JetBrains. Este editor, el que se maneja, tal vez no sé qué cosa, se llama, creo que es Data Grid. Se llama Data Grid. Este como tal es necesariamente a través del usuario de licencia. De forma gratuita tienen exactamente lo que vienen siendo 30 días, pero si ustedes utilizan su número de cuenta, aquí arriba hay una opción que dice educación, for students and teachers, nada más se van acá y solicitan la licencia gratuita y le responden como en 15 días y les dan acceso a todos los programas de programación para C, para Java, para Python, para todo. ¿No sabes si le sirve más a los de sistemas? Sí. Para sistemas sí es bastante correcto. Pero pues nos podemos quedar directamente solamente con para lo que vamos a aprender ahorita. Sí. Todavía para el nivel que tenemos. Para el nivel que tenemos. Entonces, yo sí les diría que los que ya descargaron lo que viene siendo el servidor de MySQL, quédense así. Los que trabajaron con Sharp y el Workbench también quédense así, nada más tengan cuidado con la. Sí, nada más las diferencias y poder identificar. Exactamente, nada más es eso. Esta parte de aquí es pregunta. Esta parte de aquí, ¿sí les sirvió el video que les hice o no? Sí, a mí sí me gustó. Porque lo que puedo hacer es de que esto se los puedo explicar en un video también. Sí, porque uno no. Sí. Se los puedo guardar como un video. Sí. Y en lo que les diría del select y del insert y el select, se los voy a dar en un video. Pero el select solo vamos a verlo hasta acá. Select can be from. Todo lo demás lo vamos a ver poco a poco. Okay. Porque las sentencias, lo que pasa es que la sentencia select es la más compleja de todas. Como tiene un montón, de hecho, faltan cosas aquí lo resumí. Porque si ustedes buscan aquí MySQL select, vean todo el chorizo de código que es este programa de select. Es todo eso. Es todo eso. Y todo lo que está entre corchetes es opcional. Puede o no ir. Entonces, como es un monstruo todo eso, entonces no, me voy pedazo por pedazo, porque si no nos vamos a. Y aquí, por ejemplo, en from, esta parte que dice partition es porque hay algo que se llama join, que después vamos a ver, que es manejar más de una tabla.
Y todo eso es todo el mundo. Entonces sí es, o sea, no, por eso vamos a ir poco a poco. Sí, vamos a ir viendo cada uno por separado y cómo funcionan juntos. Porque, por ejemplo, rápidamente con estos tres es para seleccionar uno o más campos de una sola tabla. Entonces yo puedo decir, yo quiero que me muestres de esta tabla llamada X, solo esta columna. Es como ocultar las demás en Excel, como si ocultara las demás columnas. Similar, porque para eso sirve esto de análisis. Porque si tú, cuando tú colocas los nombres de los campos, eso se llama proyección. Estás proyectando una lista sobre esos campos nada más de la tabla. Pero si los valores en esos campos se repiten, por defecto es all, te los muestra repetidos. Pero si tú marcas distinct, solo te van a salir una vez cada cosa. No te los va a agrupar, solo te los va a mostrar una vez. Cuando se hace la proyección, te muestra la primera incidencia del valor y si se repite ya no va a volver a salir en la lista. No se borra de la base de datos, solo cuando estoy haciendo la proyección de la salida de esa consulta, solo me lo va a mostrar una sola vez. Pero en la base de datos va a seguir existiendo repetido. No pasa nada. Es como, por ejemplo, quiero saber cuáles son todos los apellidos de los alumnos. Sería select distinct last name from students. Pues, pero sería all, ¿no? No, distinct. Porque quieres que nada más aparezcan todos los apellidos como tal. Tú quieres saber todos los apellidos. Quiere decir que tú quieres que aparezcan todos los apellidos diferentes entre sí. No, nada más quiero saber cuántos apellidos hay más, no sé si se repite. Sí, ya quieres saber cuáles son los apellidos. No quieres saber no quieres saber cuántas veces aparece cada apellido. Lo que pasa es que el select all es el por defecto. Entonces, como select all es por defecto, siempre, si yo hago una proyección sobre una columna que puede tener datos repetidos en cada fila, me los va a listar todos. Pero si yo coloco un distinct, lo que va a pasar es que solo me va a mostrar precisamente lo que una sola vez cada cosa. Aquí por ejemplo, sí,